Salmo 34 es muy bonito, ¿cierto? Incluso a muchos les gusta predicar de este salmo, pero pues este salmo contiene unas verdades que son muy necesarias de conocer. Entonces, el salmista dice, la ira de Jehová, era lo que estábamos leyendo, la ira de Jehová, dice, contra los que hacen mal, dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos. O sea, lo que Dios mira en el ser humano es cómo es que decide vivir. Por eso hablaba hace un momento de decisión, los que decidieron lavar sus vestidos, los que decidieron no pecar. ¿Por qué? Porque esto se trata de decisión. Pero la ira de Dios, es lo que el salmista está diciendo, ella está contra el que hace mal, o sea, contra el que decide hacer el mal. Por eso fue que el Señor Jesús, en alguna ocasión, hablándole a los discípulos allí y a quienes le escuchaban, les dijo, vean, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, esto no es que porque la persona dice es que, ay, papito Dios, es que, ay, Dios mío, es que, ay, no, el Señor Jesús, yo lo amo. No, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. Sino que dice, el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace. Entonces, habla de conducta, habla de cómo es que vive él. Dice, el que hace, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la ira de Dios dice que la ira de Jehová está contra, dicen, los que hacen mal. Por eso es el llamado urgente al arrepentimiento. Por eso la Biblia, incluso por allí el apóstol Pablo, él decía que Dios a través de nosotros está haciéndole un llamado al ser humano ¿a qué? A que se reconcilie con Dios, a que se reconcilie. ¿Cómo así que se reconcilie? Claro, porque cuando la persona está en el pecado ofende a Dios. Hermano, nuestros pecados, una persona que vive en el pecado, es algo que desagrada a Dios. Por eso nosotros no podemos permitirnos pecar, digámoslo así. No podemos permitir el pecado en nuestra vida. ¿Por qué razón? Bueno, porque el pecado desagrada a Dios. Y el pecado hace que el hombre se convierta en un enemigo de Dios y que Dios se convierta en su enemigo. Entonces, por más de que, dice el Señor, por más de que me diga Señor, Señor, dice, yo no lo voy a dejar entrar al reino de los cielos. Yo no le voy a permitir, o sea, las puertas no van a estar abiertas para él. Entonces, y ahí es donde el Señor luego continúa y dice, muchos me dirán en aquel día, ay Señor, o el otro diría, ay papito Dios, decía, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. Ay Señor, no hicimos muchos milagros. Ay Señor, y esto. Y el Señor les dirá, dice, les diré, nunca os conocí. Apartados de mí, y vuelve la expresión, hacedores de maldad. Entonces, no todo el que dice, sino el que hace, hacedores de maldad. Entonces, en vez de hacer lo bueno, en vez de hacer el bien, como leímos en los versos anteriores, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien. Entonces, en vez de la persona haber hecho el bien, más bien lo que hizo es pecado. Entonces, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, a Dios sí le interesa mi conducta. Yo no sé por qué algunos hoy en día hablan como que, no, puedo vivir de cualquier manera. No, eso Dios no le presta atención a ello. Pero la Biblia sí lo dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Hay personas que se acercan al creyente y dicen, ay, ¿por qué no ora usted por mí? ¿Por qué no le ora usted a Dios por mí?
Porque es que a usted Dios lo escucha. Yo no sé, dice la persona, yo no sé por qué a mí Dios no me escucha. Yo no sé por qué yo le clamo a Dios y le pido, y, vea, y algunos hasta reclaman, y vea, yo le he pedido a Dios. Eso es que Dios no existe, es que Dios no es poderoso, porque vea que le he pedido y no me ha ayudado. Pero es que no sabe que la Biblia dice que ese pecado, como dice por allá el apóstol Pablo, le dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, le dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, el ser humano, por no entregarse, por no arrepentirse, por no buscar a Dios, él es haciéndose acreedor a la ira de Dios. Y no me diga que esto no es grave. Y no piense en esta mañana que esto es pequeño, que esto es insignificante, porque, hermano, la ira de Dios, que el ser humano tenga que enfrentarse. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis que a algunos no les gusta. Algunos, no, hay quien, vea, yo he escuchado gente que dice, no, hermano, a mí leer ese libro, hasta creyente lo he escuchado, no, a mí, yo no leo el libro de Apocalipsis porque me da miedo. Y bueno, claro, porque allí se habla abiertamente del poder de Dios y del juicio de Dios a las naciones de la tierra. Entonces hay quienes incluso han dicho, pero si Dios existiera, pero Dios ¿por qué permite el pecado? Dios ¿por qué permite esto? ¿Y por qué permite? ¿Y por qué permite? Pero cuando ven en la Biblia lo que Dios va a hacer, el juicio que Dios va a traer sobre el mundo, entonces ahí se dicen, pero ¿cómo así? Uy, no, pero ¿y Dios? Entonces no es que dicen que Dios es amor. Entonces uno como que no les entiende, porque por un lado ellos dicen, bueno, ¿por qué Dios no juzga? ¿Por qué Dios es tan bueno? Y por otro lado, pues también le molesta, porque ¿cómo es que Dios va a juzgar cuando Él es tan bueno? Entonces como que hay una contraria, de ahí que lo que decía estos días, la persona que no conoce a Dios, él está en tinieblas, él no sabe para dónde va, pero el creyente lo sabe. Por eso es que cuando usted llama a un creyente por allí aparte y usted le dice, venga Jaimito, venga y tómese este licor aquí, venga y tómese esto acá, que aquí no está el pastor, y le dice, una borrachera, eso no le preste atención. Sabe que para él eso es grave, lo que usted le está diciendo. Algunos, usted no extraña que algunos hasta le digan, te reprendo, Satanás. Yo no sé a cuánto le han dicho así, te reprendo, Satanás, ¿cómo te ocurre? Oiga, pero ¿usted por qué se ofende? ¿Por qué se enoja tanto? ¿Usted cómo me va a hacer pecar? ¿Cómo viene a incentivarme o a inducirme a que yo peque contra Dios? Si Dios es mi amigo, si Dios, Él es mi ayudador, si Dios es mi salvador, y usted quiere que yo me vuelva y que en vez de que Dios sea mi amigo, se convierta en mi enemigo. No. Entonces, y el otro le dice, pues que entonces yo le voy a dejar de hablar. Pues déjeme de hablar, que a mí no me interesa. Y el otro, es que me va a poner bravo. Pues póngase bravo, que yo a la ira suya no le temo, pero a la ira de Dios. Entonces por eso decía, a Dios hay que temerle, a Dios hay que respetarle. Entonces la ira de Jehová está ¿contra quién? Contra los que hacen mal. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es mal? Pues lea la Biblia y usted en la Biblia va a encontrar toda la lista, porque como nosotros a veces no entendemos, ¿cierto? Uno dice, pero, y algo dice, hermano, ¿será que esto que yo hago es malo? Pues lea la palabra y a través de la palabra usted encuentra. Incluso por allí hay una parte donde dice, y cosas similares o cosas parecidas, digámoslo así, a estas. Porque uno a veces dice, hermano, pero es que es tal pecado, ese no está en la Biblia, esta es otro parecido. Pues dice, pues cosas similares a estas. Entonces la ira de Jehová dice contra los que hacen mal. Y decía que esto es tan grave el pecado, que Dios quiere borrar la memoria, borrar el mal testimonio de esa persona. Y entonces dice, para cortar de la tierra, dice, la memoria de ellos. Mire cuánto ofende a Dios el pecado. Por eso vuelvo y digo, esto hay que tenerlo claro, tener la luz, saber que a Dios el pecado, Dios aborrece el pecado. Dios le tiene al pecador una puerta abierta,
una puerta de salvación, pero en Dios, Dios aborrece el pecado. El verso siguiente, que podemos leerlo en esta mañana, dice el verso 17, dice, claman los justos. Mire la diferencia. Allá tienen la ira, el que no agrada a Dios, el que hace lo malo, pero ahora mire lo que dice aquí. Claman los justos y Jehová oye. O sea, y me encanta eso, claman los justos y Jehová oye. O sea, Dios escucha. Y ese oye, pues no es que al otro no lo escuche, pues al otro Dios escucha también. Pero es que aquí cuando dice y Jehová oye, está hablando de que Jehová responde. O sea que cuando el justo, cuando el que agrada a Dios, cuando el que teme a Dios, cuando el que se cuida de pecar contra Dios, cuando ese clama, dice, y Jehová oye. O sea, esa oración llega, y yo debo de saber, hermano, que nuestra oración, ella llega delante de la presencia de Dios. Por eso es que yo tengo que, cuando ore, por allá el apóstol Pablo dice, yo tengo que orar en el Espíritu, y estaba hablando allí del tema de hablar en lenguas, y bueno, no lo abordo porque nos extenderíamos mucho, pero él dice, yo lo hago, pero yo lo hago en el Espíritu, pero yo lo hago también con el entendimiento. Hermano, yo tengo que orar con el entendimiento, o sea, yo tengo que orar y saber ¿qué estoy hablando? Pues está bien, el hablar en lenguas nos edifica, sí, edifica. Hablar en lenguas, que a usted le han dicho que el hablar en lenguas no edifica, que eso no sirve para nada, eso es mentiras. La Biblia dice lo contrario. El que habla en lenguas dice, a sí mismo se edifica. O sea, hay una edificación. ¿Por qué? Porque él está hablando es con Dios. El hablar en lengua, eso tiene que ver con Dios. Entonces dice, pero yo voy a hablar en lengua, yo voy a orar en espíritu, dice, pero yo voy a orar también, dice, con el entendimiento. ¿Por qué razón? Porque quien habla en lengua, pues no sabe lo que está diciendo. Y de pronto alguien dice, pues sí, a mí me pareció que dijo tal cosa, pero no estoy seguro. Pero claro, a menos, dice el apóstol, que las interprete. Pero cuando yo oro, dice, yo voy a orar con el entendimiento. Yo voy a orar sabiendo, hermano, que Dios oye, que Dios escucha, que Dios me atiende. Que aquí no estamos jugando a hablar con Dios, aquí no estamos haciendo algo por hacerlo. Mi hijo Gabriel, encontramos un teléfono estos días y se lo entregamos, un teléfono de esos antiguos, y se lo dio mi esposa para que jugara. Y eso él coge el teléfono y se lo pone en el oído. Y eso hace que habla con las tías y les habla por su nombre. Y entonces, que ¿con quién está hablando? No, que está hablando por allá con Angie. Que le está hablando con Angie. Y aló Angie, y que Angie, yo no sé cómo es que él dice allí. Y entonces, pero hermano, no hay nadie al otro lado. Nosotros no estamos jugando a hablar con Dios, es que hablamos con Dios. Hermano, es que cuando yo oro, yo le estoy hablando a Dios y Dios me está escuchando. Pues, voy a orar con el entendimiento. Voy a saber que, hermano, que yo le he pedido a Dios que ese problema, a veces tenemos situaciones y alguien nos dice, hermano, y usted ese problema ya se lo presentó a Dios. Usted ya le oró, usted ya habló con Dios, usted ya fue y le dijo, Señor, vea, este es mi problema. Entonces, es como el que se queja y dice, pues que en la empresa ya es que el patrón es esto y lo otro y no me gusta, y alguien le dice, ¿usted ha hablado con el patrón? No, yo no le hablo. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice las cosas? Entonces, en el caso de nosotros con Dios, nosotros sabemos que Dios nos oye, y dice la Biblia, claman los justos y Jehová oye. Oiga, qué bonito ello, saber que Dios me escucha. Yo no sé usted cómo se siente en esta mañana de saber que Dios oye su oración, que cuando usted clama, que cuando usted invoca a Dios, que cuando usted llama a Dios, Dios está escuchando su oración. Hermano, por eso no se arrodilla a pasar el rato allí, incluso a quedarse dormido.
No, si va a arrodillar, arrodíllese a hablar con Dios, hable con Dios. Hable con Dios, hermano. Si no lo puede hacer de rodillas, porque hermano, me quedo dormido, pues siéntese o párese o haga algo. Anoche estábamos en una reunión y la verdad tenía mucho sueño. Y les dije, tengo mucho sueño. Y me trajeron un cafecito todo delicioso, pero era más fuerte el sueño que yo tenía que el café. Yo me paré, disculpen que me pare, pero tengo mucho sueño. Les dije, la verdad estoy cansado. De hecho, pues había sido un día largo como todos los días y yo tenía sueño, hermano, pero yo les dije, incluso les dije, si seguimos aquí sentados, van a hablar es por allá con mi subconsciente y no con mi consciente. Entonces, yo tengo que saber que si yo voy a orar, yo voy a hablar con Dios. Y lo digo porque me ha pasado. Yo a veces me tengo que sentar para orar. Entonces, hermano, ¿cómo así usted se sienta para orar? Yo me siento o me paro y comienzo a caminar y estoy hablando con Dios y le estoy presentando y le estoy diciendo, ¿por qué? Porque dice, claman los justos y Jehová oye. Hermano, y si a mí alguien coge el teléfono y me llama, si alguien me llamó y que de pronto yo contesto el teléfono y no me dice nada, imagínese usted que alguien me llame o que alguien lo llame a usted y que cuando usted lo escuche por allá está más dormido y usted ahí con el teléfono en la mano y usted esperando a ver qué es lo que le van a decir y el otro anda dormido. No, si usted va a orar, hable con Dios. Si tiene sueño, pues acueste y duerma y cuando ya haya descansado algo, pues se levanta y ore, pero hable con Dios porque dice, claman los justos y Jehová oye.